Bueno, tienen 5 minutos para repartir para cerrar el debate, después vamos a... No sé de dónde habíamos quedado, perdón. Yo lo que quería decir que ayer tuve una conversación con el señor y cometió el exabrupto, no sé cómo calificarlo, de comparar lo que hace el Estado de Israel con lo que hizo Hitler. Yo creo que la banalización del Holocausto, comparable únicamente con los crímenes cometidos por Stalin, porque por la cantidad, inclusive en la comparación se llegó a la conclusión que es peor por esta cuestión patológica racial, no solo contra los judíos, contra los gitanos, contra los discapacitados, contra todo esto. La banalización del Holocausto que hace el señor de comparar una cosa tan horrenda con lo que es una guerra cruenta declarada por Hamas, que no reconoce al Estado de Israel, denota nada más que un pensamiento, a mi criterio, antisemita, sino es incomparable. No, quiero decir que organizaciones judías como B'Tselem, judías de derechos humanos, han denunciado la matanza de 4.000 palestinos desde el año 2000 hasta la actualidad. No creo que B'Tselem sea antisemita. Creo que la diputada simplemente lo que banaliza es la actual matanza, la del pueblo palestino. El autoodio judío Pero existe, quiero ir a otro tema. Existe el autoodio judío. Quiero ir a otro tema. A mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Déjalo terminar. Mauro, quiero ir a otra cuestión. Me preocupa mucho lo que ha ocurrido con el gobierno argentino. El gobierno no ha condenado la masacre. El gobierno sí. No, el gobierno ha sacado un tímido... El gobierno le pidió a los dos, digamos, a Israel... Sí, que no lo hagan más, bueno. que no lo hagan más. No condenó la masacre, no condenó el bombardeo que llevó a los 400 muertos. No tiene por qué estar obligado a pensar como pensás vos. No, bueno, pero quiero marcar que un gobierno... ha dicho democráticamente, por favor, paren la violencia. Que un gobierno que le gusta levantar banderas nacionales o populares ha tomado una política... en este punto muy clara de complicidad. No ha condenado la masacre. Pero hay un punto acá muy concreto en esta cuestión. En el Parlamento argentino se está discutiendo la homologación de un tratado comercial entre Mercosur y el Estado de Israel. Es un tratado de libertad de comercio. Ese tratado tiene que ser rechazado por el Parlamento argentino. Y por un motivo muy claro, Mauro. El Estado de Israel está cercando a otro país. Es decir, ¿cómo vamos a incluir en un tratado de libertad de comercio a alguien que está cercando económicamente y comercialmente a otro país? Incluso si el día de mañana, no, Egipto es cómplice del bloqueo que está haciendo el Estado de Israel. La prueba está que tienen que hacer túneles para poder hacer pasar alimento. Pero si el día de mañana la franja de Gaza tuviera que comerciar, tendría que hacerlo a través del Estado de Israel. Entonces sería una variante de comercio subordinado, comercio esclavo. El Mercosur no debe avalar este tratado. El señor está planteando, es muy concreto. Es toda una ofensiva general que se apropia de la historia del nacionalismo árabe. Boicot económico, negarle a Israel el derecho a la autodefensa nacional, acusarlo de genocida, compararlo con los nazis. O sea, no hay nada de diferencia entre él y lo que era un nazerista en la década del 60 o lo que sería hoy un líder del Hamas. Esta apropiación que hacen algunos argentinos, y en general fue Argentina también, de todo el discurso radical del mundo árabe, porque él mismo condena a Egipto, que es uno de los únicos pocos países que firmó la paz con el Estado de Israel. O sea que estamos hablando de una posición extrema, hay que reconocerlo. El punto entonces es, el Estado de Israel fue agredido por una organización terrorista a pesar de que todos los líderes de Israel pidieron a Egipto, a los palestinos y a la comunidad internacional que intervengan para evitar que haya un cese de fuego violado o quebrado por el Hamas. Esto está documentado. Frente a esto, el Hamas de todas formas agredió y ahora genera una situación en la que inmediatamente aquellos que durante todo este periodo, no lo escuché al señor o a ninguno de sus colegas venir a denunciar los ataques con cohetes antes. Y para el caso, en el último año y medio murieron más de 600 palestinos matados por palestinos. Esto según datos del Centro Palestino para los Derechos Humanos. Esto me hace acordar cuando en la época de la dictadura decían que los militantes de izquierda se mataban entre ellos. El punto es, pero hay un Centro Palestino de Derechos Humanos que está denunciando que hay palestinos matados por palestinos. ¿Dónde está su indignación? ¿Dónde está su indignación? No, yo ese discurso me hace acordar tanto el discurso de ustedes.
de que esto es una guerra. ¿Por qué no denunció cuando los palestinos eran maltratados por palestinos? Tanto a la época de la dictadura militar es impresionante. Se matan entre ellos, es una pelea entre izquierdistas, o sea que si es falso entre eso, extremistas, pero totalmente. Es un discurso tan conocido, para sobre todo por cámaras, argentinos. Centro Palestino para los Derechos Humanos, lo pueden buscar en Google. Que hemos vivido hay un reporte lo que es el indica terrorismo, lo que es el terrorismo de Estado. Yo quisiera Mauro, decir, una última cuestión. Sí, 30 segundos nada más. 20, dale, 20, dale. No, dale. No, una sola cuestión. Dale, 20. Hay que movilizarse enérgicamente en la Argentina, en toda América Latina, para repudiar esta masacre. Ayer hubo una marcha. No vimos a muchos que en la Argentina se dicen nacionales o progresistas. No lo vimos a Lozano, no lo vimos a Solanas, no vimos a los que se llaman centroizquierda. Si es así, pero por solo ser centroizquierda, si es así es lamentable. Pero en un caso como este, el silencio no es salud, el silencio es complicidad. Bueno. Tenemos que movilizarnos en defensa del pueblo palestino y en repudio a esta masacre. Quiero dejar en claro que alguien me diga, hay judíos que están con esto, no, a mí no me significa nada. ¿Qué quiere decir de judíos? Es que hay una organización judía. No sé quiénes son. No, hay historiadores. El historiador Ilan Papé, a la ultraizquierda. Sí, bueno, fue expulsado de la Universidad Hebrea por denunciar los crímenes contra el pueblo palestino. El auto-odio existe. Y tienen que leer el libro La judeofobia, no solo lo vemos con los que están con Irán, sino de gente que en la época de Hitler, judíos, usted sabe que la sugestión obra milagros, como dicen los psiquiatras, se tiraban de un primer piso, se suicidaban por ser judíos. Así que alguien me diga, ¿hay judíos así? No es garantía de nada. Bueno, gracias diputada, gracias Marcelo. 30 segundos. Sí, muy sintéticamente, creo que hay que entender algo. Realmente hay una democracia bajo fuego, producto de un ataque no provocado, que pidió que no se haga el ataque. Ahora realmente jamás tiene que hacerse cargo y los auténticos creyentes en el progresismo debieran aliarse con aquellos que realmente están bajo ataque verdadero. Muchas gracias. Levanten el cerco. Muchas gracias a los tres. Le queda, creo que Marcelo Bartolomé en línea. Está Marcelo en línea, exactamente. Nos quedan 2 minutos para cerrar con las últimas informaciones. Cuando empezaba el programa contaba de un fiscal